Continuamos ahora hablando del IRPH. Vuelve a ser actualidad porque hace unos días, el pasado 25 de febrero, la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa estuvo en Europa, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aquella vista oral en la que se iba ya a cerrar este asunto con el que llevan peleando ya mucho tiempo. Pero entre las cuestiones que se trataron en aquella vista oral hubo una de la que se ha hecho la prensa eco estos días por una nota de prensa que nos han remitido, que tiene que ver con Bankia. Tanto José Mari Erauzkin como Maite Ortiz han demostrado que Bankia mintió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para hablar de este caso concreto tenemos al teléfono al abogado José Mari Erauzkin de la plataforma. José Mari, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues una nota de prensa que nos llegaba ayer a nuestra redacción en la que leíamos que Bankia había mentido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, bueno, para empezar quiero decir que la cuestión no es importante, porque realmente lo que se discute en el Tribunal de Justicia no es si el IRPH era más caro o más barato que el Euribor. Lo que se discute es simplemente si los tipos de interés oficiales se pueden someter a controles de abusividad o si por el hecho de ser oficiales están exentos de ello. Esa era la cuestión. Lo que pasa es que en su intervención Bankia sacó un estudio en el que venía a decir que los préstamos con IRPH habían estado sustancialmente por debajo de la media de préstamos hipotecarios durante todos estos años. Y claro, aunque no era relevante, pero tuvimos que salir al paso para decir que no era cierto y que el informe además era un informe sesgado porque había tomado como dato comparativo préstamos de IRPH frente a préstamos hipotecarios a más de 10 años. Claro, dicho así, parece que los préstamos hipotecarios a más de 10 años son los que usamos todos, ¿no? Los habituales, y que la comparación estaba bien hecha. Sin embargo, eso que Bankia llamaba préstamos hipotecarios a más de 10 años no era a más de 10 años de plazo, sino era préstamos hipotecarios que revisan el tipo de interés transcurridos más de 10 años. Eso es totalmente marginal, porque lo normal es tener un préstamo a tipo fijo y a los 6 meses, al año o como suma a los 2 años, cambiarlo a variable. Pero cambiarlo a los 10 años es un préstamo totalmente marginal, totalmente excepcional. Y claro, cuando las comparaciones se hacen tomando datos excepcionales y marginales, al final los gráficos salen como tú quieras que salga. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir que esa comparación era engañosa, que bajo la apariencia de ser una comparación entre IRPH y préstamos hipotecarios habituales se estaba comparando con un tipo marginal, que por eso salían este gráfico, pero que si la comparación la hacíamos bien con el dato real de los préstamos hipotecarios que tienen vencimiento a más de 10 años, no revisión, vencimiento, el gráfico era totalmente distinto y se demostraba que eso era mentira. En cualquier caso, no tiene gran importancia. Solo es un detalle de cómo no les importa mentir y decir cualquier cosa, pero no es importante. José Mari, falta poco para que Europa se pronuncie con relación al IRPH. Es el 24 de junio cuando publicarán las conclusiones. Como decía antes, Xavi, habéis estado en Europa. ¿Qué creéis que pueda decir Europa? Bueno, vamos a ver. Europa no se va a pronunciar sobre el IRPH. Europa lo que se va a pronunciar va a ser sobre si un índice oficial, como es el IRPH, puede ser sometido a un control de transparencia o no. Es decir, si el hecho de que sea oficial obliga o exime al banco de tener que explicarte, pues por ejemplo, cómo ha evolucionado en el pasado, qué se espera en el futuro, a cuánto te saldría la cuota, o si por el contrario, por ser oficial, no tiene que darte ningún tipo de explicación y toda esta información te la tienes que buscar tú por tu cuenta. Bien, el Tribunal Supremo ha dicho que al ser un índice oficial, los consumidores por sí mismos pueden buscar la información que necesiten. Sin embargo, había dos votos discrepantes que decían que aunque sea oficial, pues qué menos que se te explique pues un poco si hay 7 índices, pues cada uno de ellos cómo ha evolucionado, cómo se espera que evolucione, cómo te sale la cuota de cada uno, o sea, un mínimo de información. Entonces, ahora en Europa lo que va a decir el Tribunal de Justicia es si hay que informar de algo o no hay que informar de nada. Y si hay que informar de algo, ¿de qué hay que informar?
Y en función de eso, luego en España, cada juez y en cada caso valorará si se han cumplido esas exigencias. Es decir, si el Tribunal de Justicia dijera, por ejemplo, que hay que informarle al cliente de cómo se calcula el índice, cómo ha evolucionado los últimos 5 años, cómo se espera que evolucione el año que viene, cómo saldría la cuota en euros, cómo sería en comparación con el Euribor. Si todo eso lo dijera, luego habría que ir en España caso por caso a ver si a cada uno de los afectados se le han explicado estas cosas. Si se le han explicado, el banco ha actuado correctamente. Y si no se le han explicado, la cláusula será nula. Por tanto, todavía queda mucho que andar. Y hablando en plata, en este caso concreto, que es el que ha llegado a Europa, ¿cuáles son las expectativas? ¿Veis que el tribunal os puede dar la razón o...? Bueno, las expectativas son, en este caso concreto, como en el de todos los afectados, se le puso un índice y a correr, sin más explicación. Entonces, ¿qué dicen las partes? Pues Bankia dice que no hay nada que explicar. Nosotros decimos que habría que haber dado una mínima explicación. El Reino de España no habla ya del índice, simplemente está pretendiendo que en el supuesto de que se declare nulo, el banco no tenga que devolver el dinero que le trajo por su aplicación y que se lo pueda quedar, porque dice que sería una catástrofe que los bancos tuvieran que devolver lo que han cobrado irregularmente por este índice, lo cual me parece que es una barbaridad, porque la catástrofe no es que los bancos tengan que devolver lo que han cobrado ilegítimamente, sino que la catástrofe es la que han sufrido muchas familias porque se les ha cobrado ilegítimamente una cantidad que no se les debió cobrar. Esa ha sido la catástrofe que ha traído miles de desahucios. Pero el Reino de España está por una parte del Reino de España, está solo por la parte de la banca. La gente no le importa nada. Y luego la Comisión Europea sí que nos dio la razón en el sentido de que decía que, hombre, que habiendo 7 índices oficiales, cuando a alguien se le pone uno de ellos, qué menos que hacer una comparación con el resto para que él vea cuál es el más caro, cuál es el más barato, el cual le puede interesar. Entonces, estamos un poco en esta situación. El día 26 de junio el abogado general sacará unas conclusiones que no son definitivas, son unas conclusiones del abogado general, y se calcula que hacia octubre el propio tribunal, en el pleno de la sala, decidirá sobre esta cuestión. Y a partir de ahí, los juzgados españoles harán lo que se le mande en esa sentencia. Pues os deseamos muchísima suerte, José Mari, sobre todo porque, tal y como hemos comentado muchas veces en esta mesa, se trata de un índice que encarecía los préstamos en torno a los 300 euros, con consecuencias, como bien has explicado tú hace un momento, que muchas veces han terminado en desahucio. Muchísima suerte, José Mari, y seguiremos pendientes de todo lo que nos venga de Europa. Vale, muchas gracias a vosotros.